Pues una vez más es un privilegio para mí estar aquí en este lugar y tener la posibilidad de abrir la palabra de Dios. Pero antes me gustaría pedirle a Él, al autor de la Escritura, que Él bendiga la exposición de la Escritura. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos cantado al que vive por los siglos. Tú eres el Dios de cielos y tierra. Tú eres nuestro Dios. Y a pesar de que podemos decir con gozo en el corazón que te conocemos, no te conocemos todo lo que deberíamos. A pesar de que podemos decir con convicción en el corazón que te amamos, no te amamos lo que deberíamos. Por eso, en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros y que podamos ser refrescados por la verdad de tu palabra, para que te veamos como tú realmente eres y te sigamos como tú realmente mereces. Usa tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Según cifras oficiales, alrededor de 36 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas de manera habitual. Y aunque algunos aprovechan los atascos para merendar o incluso afeitarse, no es algo que realmente anhelamos, no es algo que verdaderamente deseamos, el vernos involucrados en un atasco. Tratamos en la medida de lo posible de acceder a esas vías en las que haya menos congestión de coches. Y las mentes pensantes lo saben. Así que lejos quedan esos días en los que viajábamos con callejeros en el coche. Lejos quedan esos días en los que los taxistas de las grandes ciudades debían aprender de memoria todas esas calles de las ciudades por las que deseaban transitar si querían obtener una licencia. Porque hoy en día contamos con lo que se llama habitualmente GPS. Y aunque cada uno usa el suyo, cada uno tiene el suyo, todos buscan un mismo objetivo: ofrecernos la vía más segura, la vía más rápida, la vía mejor. Los que han puesto en marcha todo ese sistema de GPS lo saben y compiten entre sí porque el negocio es rentable. Pero no todas las propuestas resultan igual de útiles, igual de sabias. Algo similar sucede en el ámbito espiritual. Nos interesa la fórmula más rápida, más eficiente, más segura y, a ser posible, la más barata para llegar a nuestro destino. Y son varias, ya no las vías o los mapas o los GPS, pero sí las religiones y los movimientos religiosos y las iglesias con distintos nombres, títulos, grafismos que han prosperado ofreciéndonos caminos alternativos. Vivimos en un momento de la historia en el que el llamado pluralismo religioso, al menos en Occidente, es visto como una virtud, como algo nuevo, como algo bueno. Y la competencia es atroz porque el negocio es rentable. Algunos lo saben y lo explotan al máximo. Pero no todas las respuestas y no todas las propuestas resultan igual de útiles, igual de sabias. De hecho, si de lo que se trata es de llegar al cielo, el enviado del cielo confirma que no existen rutas alternativas que garanticen nuestra presencia en ese lugar. Solamente hay una.
Jesús no pudo ser más explícito cuando, refiriéndose específicamente a esta cuestión, solamente 2 días antes de su muerte, dijo lo que en esta tarde va a ser el texto central de nuestra meditación en la Escritura. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 14 del Evangelio de Juan, porque en este texto encontramos 2 elementos que, una vez más, nos confirman a Jesucristo como único en el mundo. Juan 14:6 va a ser nuestro texto y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es único en el mundo porque es único en su especie. En palabras de la carta de Pablo a los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice Pablo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y la cosa no termina ahí, porque el apóstol añade que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin, termina diciendo el apóstol, de que Él tenga en todo la primacía. En este fin de semana estamos localizados, estamos aparcados, aunque sea tan solo por algunas horas, en el Evangelio de Juan. Pero resulta muy gratificante observar a los 4 evangelistas sin distinción presentándonos una misma historia, hablándonos de una misma persona, Jesucristo, describiéndonos un mismo ministerio, el ministerio de Cristo, enfatizando una serie de realidades, insistiendo en una serie de particularidades que solamente le pertenecen a Él. Y a lo largo de este Evangelio de Juan, en el que nos estamos parando, en el que estamos meditando, el autor está tratando de enfatizar que no existe nada ni nadie comparable a Jesucristo. No existe nada ni nadie comparable a Jesucristo por las habilidades que Cristo tiene, por la naturaleza que Cristo contempla y presenta, por sus atributos, por su origen, por su carácter. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hombre. Y cada uno de estos yo soy de Jesús que Juan recoge van a apuntar a esa realidad. Cada uno de estos yo soy que Juan va a presentar en su evangelio van a apuntar en esta misma dirección. Jesús dice: yo soy el pan de vida, capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque nadie más que Él puede saciar nuestra vida como Él sacia nuestra vida. Yo soy la luz del mundo, dice Juan en el capítulo 8, porque nadie más que Él puede iluminar nuestra vida como Él ilumina nuestra vida. Yo soy la puerta, dice Juan capítulo 10, porque nadie más puede abrirnos paso a la eternidad como Él, y solamente Él tiene la capacidad de hacerlo. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10 también, porque nadie más puede orientar y ordenar y guiar nuestra vida de la manera en la que Él sabe hacerlo y de la manera en la que Él quiere hacerlo.
Yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, porque nadie puede garantizarnos a nosotros mortales el cruzar el umbral de la muerte con la garantía de que un día le contemplaremos tal y como Él es. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque como veremos en esta noche, solamente Él puede ratificar nuestra presencia en la presencia del Padre. Y finalmente, yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, porque solamente en Él y conectados con Él podemos florecer, podemos fructificar, podemos avanzar y prosperar aquí y ahora y por la eternidad. De manera que a lo largo de este Evangelio, Juan se ha propuesto presentarnos a aquel que es único en su especie, único en el mundo, único en la historia. No solamente para que le contemplemos tal y como Él es, sino también para que le amemos tal y como Él merece ser amado. Y en esta hora estaremos meditando en el penúltimo de esa lista de yo sois al que ya o a la que ya nos hemos referido, que no es otra que la que encontramos o que el que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6. Pero hay algo que no podemos pasar por alto cuando leemos este sexto en la lista de los yo soy de Jesús, porque a pesar de ser el sexto en esa lista de los yo soy de Jesús, este es el primero de los 7 en el que Jesús ofrece sus palabras íntegramente a sus discípulos. En los demás, y ante la declaración de Jesús en todas las demás ocasiones, este Jesús no solamente está rodeado por afines, también hay contrarios. No solamente le escuchan sus discípulos, también sus oponentes. No solamente aquellos que califican como seguidores, también sus rivales. Pero en este caso, Jesús se encuentra a solas con sus discípulos, solamente con sus discípulos. Y como decía hace un momento, podemos dividir este versículo 6 en dos partes bien diferenciadas, porque a pesar de que se va a dirigir exclusivamente a sus discípulos, Él nunca da por hecho que todos ellos son sus discípulos. Y no se equivocaba. De manera que cuando nos acercamos a Jesús y a las palabras de Jesús, el Señor nos da una oportunidad de examinar nuestro corazón y de confirmar lo que hay en nuestro corazón, a pesar de que con orgullo podamos afirmar que realmente somos parte de ese grupo selecto e íntimo de discípulos. Y lo primero que este texto nos presenta no es otra cosa que la afirmación de Jesús. La afirmación de Jesús. Es así como en respuesta a Tomás, versículo 5 de Juan 14, el Señor va a decir eso de yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos encontramos en un momento clave del ministerio de Jesús. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Juan que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el capítulo 8 de este mismo evangelio, como veíamos anoche, los seguidores de Jesús lo acompañaban, pero también los opositores de Jesús lo acompañaban y en un momento determinado se echaron a mano a esas piedras para tratar de acabar con él, porque él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero dice el texto que no había llegado su hora.
Así que él pudo salir de en medio de ellos y evitar el tumulto y la reacción violenta de aquellos opositores. Sin embargo, aquí el capítulo 13 de Juan nos indica que su momento había llegado. Y que en ese tiempo final de Jesús, aquí, antes de ir a esa cruz que le esperaba, los amó hasta el fin. Y en ese amarlos hasta el fin, decidió reunirlos, decidió agruparlos, decidió alejarse de esa multitud diversa para congregar específicamente a ese número de 12 discípulos que por casi 3 años lo habían acompañado. Y decidió congregar a ese grupo de 12 discípulos para disfrutar con ellos de una última cena. Y lo hizo en el llamado aposento alto, con el fin de celebrar juntos una última Pascua, pero sobre todo para darles en su gracia unas últimas instrucciones antes de su muerte. Y entre paréntesis, así deberíamos afrontar nosotros el acercarnos a la Escritura, el meditar en la Escritura, en la Biblia, porque lo que Dios ha hecho por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, es revelarse a sí mismo, es acercarse a sí mismo. Y no deberíamos tomar esto por sentado. Es una obra de misericordia de parte de Dios, el acercarse a nosotros, el revelarse a nosotros, el mostrarse a nosotros. Es su pura gracia. Es su amor para con nosotros, el mismo amor que Él mostró a sus discípulos de manera particular. Es el amor que Él nos muestra a nosotros de manera particular, ofreciéndonos dirección, ofreciéndonos instrucción. Cada instrucción que viene de su boca y que leemos en la Escritura, cada lección que proviene de su mismo corazón confirma su afecto por cada uno de los que se acercan a Él a través de la Escritura. Él no tenía por qué hacerlo, pero Él quiso hacerlo. Y en este caso estamos ante un Jesús que una vez más quiere mostrar su gracia para con aquellos a los que ama. Y va a ofrecerles una lección formal mientras cenan. Y terminará por ser una de las instrucciones más memorables que Jesús jamás dictaría a sus discípulos. Se trata de un mensaje penetrante, fascinante, con una carga emotiva muy obvia, pero con un peso teológico y espiritual todavía mayor. Y a lo largo de estos capítulos que van del 13 al 17 de Juan, Jesús se va a dirigir de manera especial y particular a sus discípulos. Y lo va a hacer tratando de animarlos porque los ama. Lo va a hacer, a pesar de que va a ser Él el que será crucificado, el que trata de orientar a sus discípulos, porque los ama. Va a buscar una vez más el equipar a esos discípulos, porque los ama. Y todo el contenido de esta instrucción de los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan nos presentan un corazón abierto de Jesucristo para con sus discípulos, en favor de sus discípulos. Y se trata de uno de los pasajes más penetrantes, más profundos, más preciosos de la Escritura. Y yo os animo a que a lo largo de esta semana podáis leerlos con tranquilidad y meditar en ellos. Pero es en ese contexto de instrucción final y definitiva de Jesús a sus discípulos que Él pronuncia esta afirmación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy en día se han puesto de moda eso que llamamos barritas energéticas.
barritas energéticas con las que supuestamente conseguimos los nutrientes esenciales para el organismo. Barritas energéticas por medio de las que, en caso de no poder encontrar nada más para comer, en caso de no tener acceso a nada más para comer, uno pueda subsistir y sobrevivir. Bueno, salvando las distancias, en estos versículos estamos ante un complemento espiritual de primer orden, ante una fuente de nutrición espiritual de primer orden. Y no solamente para subsistir o sobrevivir, sino para vivir y vivir confiadamente. Esto es lo que Jesús se propone hacer con sus discípulos. Unos discípulos que están a punto de perder a su maestro, pero que no han de perder la esperanza. Jesús vuelve a apelar a esa fórmula de yo soy, que es una clara referencia a la persona de Dios al utilizar esa expresión yo soy, que es una clara alusión al nombre de Dios, la misma que Dios había dado a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, cuando Moisés le pregunta por su nombre, como veíamos ayer. Moisés escucha al Altísimo, al Sublime, al Creador de cielos y tierra decir yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Es a este yo soy al que Jesús apela, porque es este yo soy el que apunta a la eternidad de Dios, a la estabilidad de Dios, a la existencia constante y consistente de Dios. Y en este momento de enseñanza a sus discípulos, en la recta final de su ministerio, a punto de ir a la cruz, y a pesar de ir a la cruz, Jesús no solamente dice yo soy, sino que yo soy el camino. Esa estabilidad que Jesús quiere trasladar a sus discípulos, esa constante y consistencia y existencia que Jesús quiere trasladar a sus discípulos, la va a expresar por medio de esta expresión, yo soy el camino. Y por 3 veces, en 3 versículos, se va a hacer referencia aquí al camino. En el versículo 4, Jesús dice, conocéis el camino a donde voy. En el versículo 5, Tomás pregunta, bueno, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y en el versículo 6, una vez más, Jesús dice, yo soy el camino. Así que esas 3 repeticiones probablemente nos están indicando aquí que en ese diamante de 3 caras que incluye camino, verdad y vida, el camino quizás tenga una dimensión mayor. Porque ese es el tema de fondo. Mira lo que dice el versículo 1 de este mismo capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. ¿Cómo podemos llegar hasta ese lugar maravilloso del que Jesús está hablando? ¿Cómo podemos estar seguros de que un día estaremos allí también con Él, junto a Él? Jesús nos ofrece la respuesta. Yo soy el camino. Un camino vivo y nuevo, como años después clarificaría el autor de la epístola a los hebreos. Un camino que Jesucristo mismo inauguró por nosotros, por medio de su propia sangre. Y esto hemos de tenerlo claro. Jesús no es un profeta como todos los demás. Él es único en el mundo. No es que Él conoce el camino. Él es el camino. No es que Él apunta hacia el camino, como ese viandante al que le preguntamos en medio de una noche oscura, pidiendo auxilio y ayuda y dirección. Él es el camino. Él es el autor y consumador de la fe.
Decíamos al principio que son varias las aplicaciones móviles que nos ofrecen dirección, que nos ofrecen orientación, y estoy seguro de que si hiciéramos una encuesta aquí y ahora, cada uno tiene su predilecta, su preferida. Del mismo modo, son varias las confesiones, las ideas, las religiones, las cosmovisiones que pululan a nuestro alrededor. Vivimos en un momento de la historia en el que el pluralismo religioso, al menos en Occidente, es visto como una virtud, como algo positivo, al punto de que parece que si no nos subimos a ese tren, estamos siendo intolerantes. Hace algunos años tuve la oportunidad de servir en un ministerio de evangelismo en el hospital. Y una vez por semana nos cedían un salón en el que podíamos tener un tiempo de testimonio con los enfermos. Así que invitábamos a todos aquellos que estaban en condiciones de acercarse a pasar a ese salón y aprovechábamos para predicarles el Evangelio. Pero en el salón había un pequeño estrado que usábamos como púlpito y nunca me olvidaré del mensaje que incluía al frente de ese estrado. Había un logo compuesto por los símbolos de las diferentes religiones mayoritarias, en el que se leía la siguiente palabra: coexistir. Coexistir. Sí, por supuesto, nos dejaban utilizar aquel salón. Sí, por supuesto, podíamos hablar libremente del Evangelio, pero no éramos los únicos. Y según la hora y el día, diferentes confesiones pasaban por ese mismo hospital, utilizaban esa misma sala, se subían a ese mismo estrado y predicaban su mensaje. Y el propósito final de esa iniciativa no era otra que la de coexistir. Pero Jesucristo, el enviado del cielo, el Mesías, el único Salvador del mundo, confirma que no existen rutas alternativas que nos acerquen a Dios. Solamente hay una. En la Biblia no hay espacio para otros mediadores. Solamente hay uno. Y toda esperanza de alcanzar la presencia de Dios pasa necesariamente por Él y a través de Él. Si analizamos las páginas de la Escritura, pronto nos daremos cuenta de que Jesús no designó a otro. Dios no puso esta responsabilidad en otro, ni en la madre de Jesús, ni en los discípulos de Jesús. Ellos no fueron afirmados ni designados para acercarnos a Él. No son nuestros esfuerzos ni nuestros méritos los que nos llevan a Él. No tiene que ver con el hacer o con el nacer en un determinado lugar. Es Jesucristo, su Hijo. Es suyo solamente el nombre, el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No necesitamos a otro, pero no serviría tampoco ningún otro. Y yo te pregunto en esta tarde, en este momento de la historia donde tantas ideas y opiniones y pensamientos coexisten en medio de nosotros, ¿crees esto? ¿O te avergüenzas de esto? ¿Estás convencido de esto o te sientes incómodo afirmando esto? ¿Te sientes orgulloso de hablar de esto o te produce cierto reparo el afirmar esto? Porque tristemente vivimos en un momento de la historia en el que los cristianos se arrepienten y se avergüenzan de serlo. No se arrepienten y se avergüenzan de sus pecados. Se arrepienten y se avergüenzan de seguir a Cristo. Y la implicación para todo lector de este texto es clara.
La pregunta es, ¿estás siguiéndole a Él? ¿Estás caminando en pos de Él? ¿Estás presentándolo todo a Él? Porque quizás todos los caminos nos lleven a Roma, pero no a Dios. Jesucristo, en esa última cena con sus discípulos, en esas últimas instrucciones a sus discípulos, dice: yo soy el camino. Pero Jesús no solamente va a presentarse como el camino, porque en esa afirmación de Jesús que lo convierte en alguien único en el mundo, dice Juan 14:6 que además del camino, Él afirma ser también la verdad. Yo soy el camino, pero también la verdad. Y si vivimos en un tiempo de pluralismo, vivimos también en una época que es conocida como la época de la posverdad. La verdad ha dejado de ser esa roca firme en la que encontramos sustento y seguridad, ese peñón inamovible, para venir a ser un concepto maleable, manipulable. Como decía un filósofo polaco recientemente fallecido, es un concepto líquido que adaptamos al molde de nuestras propias preferencias. Y en tiempos de inteligencia artificial, resulta difícil confirmar qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. La manida frase de si no lo veo, no lo creo, ya no nos vale. Porque a veces vemos cosas que no son reales y nos cuesta identificar lo que sí es real o lo que no lo es. Al punto que muchos han decidido construir su propia idea de lo que es verdad. Y nos dicen eso de, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y lo verdadero se reduce a aquello que me funciona a mí, aquello que me va bien a mí. Pero esto no es algo nuevo. En los tiempos de Jesús observamos algo parecido. Pocas horas después de que Jesús se presentase a sus discípulos como la encarnación de la verdad, tuvo que comparecer delante del gobernador, de Pilato, insistiendo en la misma idea. Y le dice eso de: para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo. Jesús les dijo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dijo Jesús. Pero la respuesta de Pilato a las palabras de Jesús refleja esa misma apatía que observamos también hoy a nuestro alrededor. Tú me hablas de verdad, dice Pilato, pero ¿realmente existe la verdad? Tú me hablas de verdad, dice Pilato, pero ¿qué es la verdad? Aquel hombre, aquel día, tuvo delante a la verdad encarnada y no supo verla, no supo leerla, no quiso entenderla. Prefirió aferrarse a sus propias ideas. Prefirió entregarse a sus propias estrategias y fines. Literalmente prefirió lavarse las manos y dejar ir a la verdad, camino de una muerte segura. Yo te pregunto en esta tarde, ¿has creído en la verdad del Evangelio? No si has escuchado, no si has conocido, no si vives familiarizado con la verdad, sino si la has aceptado plenamente. Porque si tu respuesta es afirmativa, entonces entenderás que creer la verdad implica el vivir a la luz de la verdad. No solamente tiene que ver con adherirse y sumarse a otros que piensan lo mismo que tú. Creer la verdad tiene que ver con confiar en la verdad, aun cuando las tormentas de la vida nos azotan y nos impulsan a ese lugar al que no queremos ir. Creer la verdad supone sujetarse a la verdad, aun cuando las dudas y la tentación afloran.
Creer la verdad implica obedecer la verdad, aunque eso signifique perder a los ojos de este mundo. Creer la verdad significa mantenerse firme en la verdad, aunque eso suponga consecuencias negativas y dolorosas para nosotros. Creer la verdad supone hablar la verdad. Y si somos seguidores de la verdad, si somos defensores de la verdad, ¿por qué no siempre decimos la verdad? ¿Por qué manipulamos la realidad? ¿Por qué la deformamos a nuestra imagen y semejanza? Y lo hacemos por beneficio propio. ¿Por qué no nos decimos las cosas a la cara? ¿Por qué tratamos de parecer lo que no es? ¿Realmente somos todo lo transparentes que deberíamos? ¿Realmente hemos sido impactados por la verdad? Y entendemos que delante del Dios que todo lo ve, no podemos ocultar nada. Que estamos desnudos ante su presencia. Que resulta inútil escondernos porque no hay columna que nos permita escondernos delante de Él. Para Él no hay delante ni detrás. Él está en todo lugar. Y dice la Escritura que los ojos del Señor avistan y contemplan todo lugar. Que la noche no es lo suficientemente oscura para Él. Y ese sol cegador para todos nosotros no es capaz de detener esos ojos que penetran hasta lo más profundo del abismo. Resulta inútil escondernos o disfrazarnos delante de Él. Resulta inútil el refugiarnos en un camino que no es el suyo, el afirmarnos en una verdad que no es la suya. Pero Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. Y en un mundo en el que todo cambia, en un mundo en el que todo se desvanece, en un mundo en el que antes o después todo pasa, no existe una afirmación tan poderosa y necesaria para nuestra vida. Porque el eterno, el existente, el constante, el consistente Dios en la persona de Jesucristo nos dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Pero hay un elemento más en esta afirmación de Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En el versículo 4 de este mismo evangelio y de este mismo evangelio de Juan, capítulo 1 de Juan, versículo 4, Jesús dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Como alguien ha dicho, Él es la vida y la fuente de la vida, porque Él es el autor de la vida y de la vida espiritual. Y eso significa que solamente Jesucristo tiene la capacidad y la habilidad, y lo más importante para nosotros, la voluntad de impartir vida y vida espiritual. Los amantes de los libros suelen ser muy críticos cuando una de esas grandes obras es llevada al cine. Y te dirán que la película no recoge muy bien la intención del autor. Que se ha saltado esto y se ha saltado aquello, aunque a veces existen excepciones. No sé cuántos habréis leído la famosa saga de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. Las películas no han tenido tanto éxito como los libros. Pero en la primera de ellas hay una imagen preciosa, la de ese gran león, el rey Aslan, devolviendo vida y a la vida a todos aquellos seres que la malvada bruja había convertido en piedra. Solamente con su aliento, solamente con su soplido, todos esos seres en forma de estatua
vuelven ellos mismos a respirar. Esto es lo que Jesucristo tiene la capacidad de hacer. Dar vida a los que con un corazón de piedra estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, colocando un corazón de carne que palpita a la voluntad y al ritmo de las realidades espirituales del que es y vive por los siglos. Jesucristo no solamente sopló en nuestro caso, sino que nos cubrió con su propia sangre. Él tuvo que sufrir para que nosotros pudiéramos vivir. Él tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. El autor de la vida tuvo que cruzar el umbral de la muerte para darnos vida. Pero la más preciosa verdad de la Escritura es que realmente lo hizo. Lo hizo. Y Cristo murió en aquella cruz del Calvario. Pero no solamente murió en aquella cruz del Calvario, sino que dice la Escritura que resucitó al tercer día. Y por eso estamos aquí y por eso un día estaremos allí. Porque Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Decíamos al principio que nos encontramos aquí con una afirmación categórica de parte de Jesucristo, una afirmación determinante en palabras de Jesucristo. Pero el versículo no ha terminado. Hay algo más, hay un elemento más. Hemos hablado de la afirmación de Jesús, pero a continuación nos encontramos con una advertencia. La advertencia de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la afirmación, pero a continuación nos encontramos con la advertencia de Jesús. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Hace ya unos cuantos años, el fallecido Dr. Sproul escribió un libro titulado Las ideas tienen consecuencias. Y esto aplica perfectamente a la declaración de Jesús aquí. Las ideas tienen consecuencias, porque no se trata simplemente de un anuncio como ese al que nos referíamos ayer hablando del jamón, tratando de animarte a que lo compres. No es simplemente un eslogan intentando convencerte de que el suyo es el mejor, es la mejor opción entre otras. Si yo soy el camino, dice Jesús, si yo soy la verdad, dice Jesús, si yo soy la vida, dice Jesús, entonces nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y esta no es una advertencia menor. No es algo menor, porque no existe otro cerrajero que contenga o que tenga la llave capaz de abrir las compuertas del cielo. Solamente Jesucristo. No existen hackers capaces de descifrar los códigos de entrada al cielo. Solamente Jesucristo. Solamente hay uno, dice la Escritura. Solamente hay uno, dice el autor de la Escritura, que tiene acceso al Padre y que puede darnos a nosotros acceso al Padre. Y esta advertencia apunta a tomar en serio la excelencia de Cristo, porque Él es único en el mundo, porque no hay nadie como Él, no hay otro como Él, ni en el cielo, ni en la tierra. Y por mucho que lo intentemos, por mucho que busquemos, no encontraremos a otro. Ninguna firma nos acredita como su firma nos acredita. Ningún sello nos valida como su sello nos valida. Él es el primero en orden y en rango. Nadie mejor ni superior
ni siquiera comparable a Jesucristo. Dice la Escritura que Él es el primero entre 10.000. Él es nuestro campeón. Ninguna estrella brilla como Él brilla. Es inmejorable, insuperable, el mismo hoy, ayer y por los siglos. No necesita aprender, no necesita mejorar. Él es excelente, constante y consistente. Él es único en el mundo. Esta advertencia, además de la excelencia de Jesucristo, pone delante de nosotros la suficiencia de Cristo. Y la lógica es la misma que el apóstol Pablo emplea en la carta a los Colosenses. Al principio hablábamos del capítulo 1 de Colosenses y allí también se nos habla de la excelencia de Cristo, pero a continuación en el capítulo 2 de Colosenses Pablo va a hablarnos de la suficiencia de Cristo y dice ahí que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y por eso como resultado hemos sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. No encontraremos a otro. Pero la buena noticia del Evangelio es que no necesitamos a otro. Nada más puede satisfacer como Cristo satisface. Nada más puede salvar como Cristo salva. Y nada más podrá saciar como Cristo sacia. El verdadero tesoro está en Él. Por eso Jesucristo recibe la aprobación de su Padre y delante de ese grupo selecto de discípulos se escucha la voz del cielo que dice: a este y solamente a este oíd, porque es en Él en quien encuentro contentamiento. Pero además de la excelencia de Cristo y de la suficiencia de Cristo, no hay nadie como Él, apunta a la exclusividad de Cristo. Nadie viene al Padre sino por Él, apunta a la exclusividad de Cristo. Podríamos darle la vuelta y expresarlo así. Si alguien pretende llegar al Padre, solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida. Solamente en Él hay salvación. Y el propósito de esta exclusividad en Cristo no es el de limitar, sino el de legitimar nuestro acercamiento al Padre. El objetivo no está o no responde a restringir el acceso al Padre, sino a ratificar el acceso al Padre. Por eso nunca presentamos el Evangelio como si fueran malas noticias. Vaya hombre, solamente Cristo puede salvarte. Sino justamente como todo lo contrario, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que probablemente ni siquiera lo anticipábamos, ni teníamos el más mínimo interés. En Cristo hay esperanza de vida y de vida eterna. A través de Él podemos alcanzar lo que no está en nuestras manos el alcanzar, que es vida y vida abundante. Él es único en el mundo. No nos conformemos con menos. Él es único en el mundo. No nos entreguemos a premios menores, a premios peores. Él es único en el mundo. No nos afanemos con realidades inferiores. Él es único en el mundo. Sigámosle a Él, porque Él es el camino. Fiémonos de Él, porque Él es la verdad. Esperemos en Él, porque Él es la vida. Acerquémonos a Él, porque nadie viene al Padre si no es por Él. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más no podemos sino darte las gracias por Jesucristo. No lo merecemos.
pero en tu misericordia tú enviaste a tu Hijo amado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ti sea la gloria y a nosotros sea el firme compromiso de honrar a Jesucristo y de proclamar a Jesucristo, de descansar en Cristo y de desear a Cristo, rindiéndonos ante Él, porque es el único que lo merece. Y finalmente, si lo hacemos, si respondemos de esta manera, no solamente estaremos obrando justamente, sino que nos estaremos beneficiando del mayor tesoro que este universo ha conocido. Gracias por Jesucristo. Te las damos en su mismo nombre, el nombre precioso de Jesús. Amén.